Dice la palabra en Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿De qué provecho es, hermanos míos, que algunos digan que tiene fe, pero no tengo obras? Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad? Si un hermano o una hermana están en estado de desnudez y carecen de alimento suficiente para el día, y sin embargo alguno de entre ustedes le dice: vayan en paz, manténganse calientes y bien alimentados, pero ustedes no le dan las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué provecho es? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No obstante, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe aparte de las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Hace bastante bien. Sin embargo, los demonios creen y tiemblan. Hermanos, le voy a hablar de la fe. Y usé este pasaje para apoyarme. Dice: si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, la fe sin obra es muerta. Así habemos muchos hermanos que supuestamente tenemos fe, creemos en Dios, pero ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra creencia en Dios, nuestra confianza en Dios? Vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje, si nos dan una oportunidad, cantamos un corito o una alabanza, y luego a la casa. ¿Usted cree que esa es la fe que Dios quiere que usted tenga? ¿Usted cree que haciendo eso usted se va a salvar? La voluntad de Dios, dice su palabra, que es que creamos en Jesús. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que tú creas en Jesús. O sea, tú vas a confiar en Dios a través de Jesús. Ahora, ¿qué es fe? Muchos se saben de memoria ese verso en Hebreo 11, capítulo 11, verso 1. La fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Pero vamos a analizarlo. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Ustedes saben lo que es convicción? Cuando tú tienes convicción en algo, tú mueres. Eso es como estar seguro de algo, y tú, como estás seguro de ese algo, tú hasta tu vida da por eso. Entonces, no me malinterprete, pero voy a decirle algo que quiero que preste mucha atención. Jesús no te mandó a que tú vayas a un establecimiento o a un local y te sientes allí a cantarle alabanza a Dios. Jesús no dice eso. Jesús te manda a amar al prójimo como a ti mismo. Jesús te dice en sus palabras: no te enojes con tu hermano, no juzgue a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense unos a otros para que sean verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que Jesús dice. Y si tú crees en Dios, la voluntad de Dios es que tú creas en Jesús. O sea, yo le voy a demostrar a Dios que me está viendo, porque Dios te ve a ti cuando tú vas y le cantas una alabanza. Dios te ve. Pero también ve cuando tú cierras tu corazón, cuando veas a tu hermano en necesidad. Entonces, esa alabanza que tú le cantas a Dios no pasa del techo, porque Dios no la recibe. Dios recibe alabanza
de personas que crean en su Hijo. Cosas que Dios nos mandó por medio de Jesús es: al que te pide, dale. Y al que quiera de ti algo prestado, no se lo niegue. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Bendice al que te maldice. Ora por el que te aborrece. Vende tus propiedades y dásela a los pobres para que hagan tesoros en los cielos. Esos son los mandatos que Dios nos envió por medio de Jesús. Y si tú tienes fe, si tú dices que tú tienes fe, tú tienes que mostrar con tus obras que tú le crees a Dios. ¿Cómo tú le vas a mostrar a Dios que tú le crees a Él si tú no haces lo que Él te mandó a decir por medio de Jesús? ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Muchos dicen que tienen fe. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Me explico mejor. La fe, la palabra fe, en hebreo emuná, en griego pisti, y en español fe, tiene lo mismo significado. Es confiar, serle fiel. Aquel que te llamó, él es serle fiel al Creador. Un ejemplo, es hacer lo que el Creador te dice. Eso es fe. Es moverte, accionar, moverte, hacer lo que Dios te manda hacer por medio de Jesús. Eso es tener fe. Ahora, la fe de hoy en día es una fe emocional y mental. Yo creo en Dios. Si hagamos una encuesta en la calle, un 90 o un 80%, si le preguntamos que crees en Dios, va a decir que cree en Dios. Pero creer en Dios es hacer lo que Dios dice. ¿Por quién? Por medio de Jesús. Hermano, no nos dejemos engañar por el enemigo ni por nuestro propio corazón. Dice que lo más engañoso es el corazón y la carne. Miren, hay muchas personas que se están descarriando hoy en las iglesias. Y ese es un punto a notar es lo que plantea Santiago. Que ven el hermano o la hermana en necesidad y no le ayudan, cuando Dios te manda ayudar a tu hermano, y no solo a tu hermano, hasta a tu prójimo. Entonces, aquel feligrese o creyente ve que los líderes viven bien a base del diezmo y la ofrenda que se recoge en las iglesias, cosa que le pertenece a Dios. Entonces, como él es hijo de Dios también, él entiende, y tiene razón, que también a él le pertenece esas ofrendas y diezmos que dan, porque también él es hijo, porque también él cree en Jesús. Pero entonces, viendo la necesidad de él, los líderes se hacen los chivos locos. Entonces, dicen, vamos a orar por el hermano para que Dios le provee. Habiendo en el alfolí, a lo que ellos le llaman el alfolí, o la cajita de la ofrenda, dinero suficiente para darle a ese miembro. Y ese miembro termina entonces siendo engañado por el enemigo y se descarría. Y el maestro dijo, hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de mis pequeños. Pablo dijo, el más fuerte en la fe lleve encima la carga de los débiles. Entonces, hermano, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué alma persona en una discoteca, en una iglesia? Es una de las razones. Muchas personas entendimos mal la palabra de Jesús cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros entendimos lo siguiente, porque eso es lo que hacemos. Chimea con tu prójimo, pelea con tu prójimo, aparta a tu prójimo, engaña a tu prójimo, miéntele a tu prójimo. O sea, eso no fue lo que Jesús. O sea, entendimos mal.